Bueno, buenas tardes a todos. Soy Rubén Burgés, secretario ejecutivo de USCA. En el día de hoy nos hemos invitado para el inicio de las charlas que vamos a dar durante el 2025, que a través de USCA buscamos que brindarle a la sociedad y a aquella gente que quiere recibir conocimientos gratis, porque esta es la posibilidad que le da USCA, que aquí estas charlas en otro lugar las tendrían que pagar y USCA se las da gratis. Por eso que les digo a todos los que vean este video grabado después que aprovechen las charlas de USCA porque en otros lados se las van a cobrar y le van a dar los mismos contenidos. Por eso quiero darle hoy la bienvenida a ustedes, a los que están presentes, y quiero darle la palabra a la señora Susana Burgés, vicepresidenta de USCA, para que nos presente al orador de hoy y también después, Susana, le damos la palabra a nuestro presidente para que dé la bienvenida a todos. ¿Eh? Adelante, Susana. Gracias, Rubén. Bueno, hoy vamos a presentar al doctor Alan Felipe Maroto Román, que nos va a dar este taller sobre protección de ideas creativas para emprendedores. Él es director ejecutivo de la consultora Reisman Berba Group, es abogado del Colegio de la Capital Federal de Abogacía, cursó la formación impartida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI, para obtener la matrícula de agente de propiedad industrial. Es licenciado en Relaciones Internacionales, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI, del capítulo Argentina, y ha impartido disertaciones a nivel nacional e internacional sobre propiedad industrial y diversas áreas del derecho. Así que estamos muy contentos de contar con la presencia del doctor Maroto. Le damos la bienvenida y le damos la palabra a Juan Eduardo Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores, señoras. Tengan una linda tarde y gracias por estar, por ser parte de USCA y sobre todo darle la bienvenida al doctor Maroto. Y bueno, gracias por ser parte de USCA y de darnos su conocimiento, brindarnos conocimiento para esto, para que tengamos más conocimiento sobre cuáles son los procederes para realizar con las distintas empresas o con los distintos emprendimientos que uno pueda llegar a tener en a nuestro futuro. Desde ya, muchas gracias y bueno, esperando que el doctor nos brinde su conferencia como para estar en claro con todos. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Le damos la palabra al doctor Maroto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar acá compartiendo con ustedes en USCA, con la Unión de Suboficiales Castrenses y Argentinos. Agradezco por la invitación a charlar un poco sobre este tema que es, desde mi punto de vista, interesante en cuanto a la protección de distintos derechos que hacen a la creatividad humana. En definitiva, yo creo que los seres humanos somos creativos por naturaleza, cada uno tiene su punto fuerte, sea cual sea, todos son válidos y todos son importantes. Y lo trascendental acá es que el derecho, nuestra legislación nos da la oportunidad de proteger todo eso. Agradezco también a quienes auspician este espacio, a la Asociación Latinoamericana del Diseño, ALADI, que siempre acompaña las conferencias y nos brinda su sello de respaldo y acompañamiento a todos los que somos miembros de la asociación. Así que bueno, también contento por estos lazos interinstitucionales que se van creando. Les voy a compartir pantalla para tener una guía de lo que es el contenido de este taller. Cuando me proponían desde USCA charlar sobre protección de ideas creativas para emprendedores, esto nos deriva automáticamente a la
propiedad intelectual o a la propiedad industrial. Sabemos en primer lugar que todos los emprendimientos, sea cual sea, acá cuando hablamos de emprendimientos puede ser uno de pequeña escala o de gran escala. Un emprendimiento de gran escala puede ser Vaca Muerta, por ejemplo. Es un emprendimiento, es de unas dimensiones enormes, pero también es un emprendimiento aquella persona que como profesional decide vender sus servicios, por ejemplo, mis colegas como abogados, o los psicólogos, o los coach, o los, no sé, diferentes especialidades, diferentes tipos de profesionales. Los profesores, todas aquellas actividades que se nos puedan ocurrir. Para poder llegar a lanzar un emprendimiento, pasamos por diferentes etapas y cada una de ellas comprende algunos elementos que yo acá los coloco como ejemplos. Cada uno puede colocar los ejemplos que considere que han sido trascendentales en su emprendimiento. Por ejemplo, el tiempo, maquinar ideas, madurar esas ideas, el trabajo que hay detrás, trabajo físico, trabajo mental, la disciplina, contratar diferente tipo de profesionales, por ejemplo, del diseño, del derecho, de la economía, de la finanza, del mercadeo. Todo esto es un proceso que está detrás de ese emprendimiento y que muchas veces no se ve, pero que al fin y al cabo esa cara visible que es ese emprendimiento, insisto, puede ser pequeño o grande, no importa. Pueden ser venta de productos o venta de servicios, eso tampoco importa. Pero al fin y al cabo esa cara visible tiene detrás una gran cantidad de elementos que hacen que ese emprendimiento y esa idea creativa se haya materializado y pueda ser más o menos exitosa. Ahora, cuando hablamos de creatividad humana exclusivamente, no hablamos de la creatividad en la que estamos inmersos hoy, que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. A las leyes a las que nos vamos a referir hoy, que protegen la creatividad protegen la creatividad del ser humano, no la creatividad que podamos crear a través de, o que se pueda crear a través de inteligencia artificial. Para ir trayendo un poco a tierra estos conceptos, primero, ¿qué es la propiedad intelectual? Se define desde la doctrina como todo el conjunto de instituciones jurídicas que le dan, o mejor dicho, que confieren tutela a los bienes intangibles y inmateriales. Es decir, bienes intangibles y inmateriales son aquellas cosas que no se pueden tocar, que no se pueden palpar, que no se pueden sentir con las manos, ¿no? Es también el conjunto de derechos de naturaleza temporal, no son permanentes, sino que son de naturaleza temporal, que permite a los titulares, o sea, a sus dueños, explotar de forma exclusiva esas creaciones que ha desarrollado y evitar o excluir a terceros para que no puedan explotar esa creación que el autor o que el dueño ha llevado adelante, ¿no? Esto si no media una autorización por parte del dueño para que ese tercero la pueda explotar. Esto es como el concepto general de propiedad intelectual. Todavía es posible que, si no estamos muy acostumbrados o no hemos escuchado mucho el tema, nos parezca un concepto vacío y súper amplio. Pero para reducirlo un poco más, ¿qué tenemos en Argentina? Por una parte tenemos los derechos de autor y por el otro lado tenemos la propiedad industrial. Ambos son la propiedad intelectual. Derecho de autor lo denominamos así para diferenciarlo de la propiedad industrial y hacer esta subdivisión de lo que decíamos antes, que es propiedad intelectual. El derecho de autor comprende la protección, por ejemplo, de libros, de esculturas, de pinturas, de software, de programas de televisión, de formatos, de películas, de canciones, solo la música o solo la letra, o la música y la letra. Eso es derecho de autor. Y los derechos de autor no se registran. Los derechos de autor se depositan.
Ahora voy con una segunda diferenciación después de que defina qué es propiedad industrial. La propiedad industrial está compuesto por cuatro elementos fundamentales en nuestra legislación. Uno son las marcas, otros son los diseños industriales, otros son los modelos industriales y otros son las patentes. Ahora, ¿cómo diferenciamos esto? Una de las principales diferencias que hay acá es que la propiedad industrial está pensada desde el punto de vista legislativo para que estas creaciones también son creaciones humanas, también son invenciones humanas, pero las que pertenecen a la propiedad industrial están pensadas para que sean explotadas de forma, como lo dice la palabra, industrial, en masa, que lleguen a un público de una forma mucho más importante tal vez que aquellas cuestiones referentes a los derechos de autor. Otra diferencia es que los derechos de autor nacen desde el momento en que el autor crea esa obra. Y por eso decía antes del depósito y el registro. En el caso de los derechos de autor, supongamos que yo escribo un libro, yo no tengo que ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para decir que ese libro es mío. Desde el momento en que yo lo escribo, ese libro me pertenece y yo soy el autor y soy el dueño de ese libro. ¿Qué es lo que sucede? Que es necesario ir a depositarlo a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para la oponibilidad frente a terceros. ¿Qué es la oponibilidad frente a terceros? Bueno, que supongamos que yo tengo muy buenos amigos y les presto mi libro para que lo vean y lo revisen y lo lean, ¿no? Y resulta que esos buenos amigos que yo tengo les gusta mucho mi libro y deciden que se van a quedar con el libro y que van a decir que el libro es de ellos. Entonces, si yo no tengo ese depósito en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y ellos pueden y lo hacen primero que yo, el depósito en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es posible que me enfrente a una situación problemática, en el sentido de que se presume que ellos lo tienen y que ellos realizaron el registro y que entonces esa obra les pertenece. Entonces es siempre importante que cuando se crea una pintura, cuando hay una fotografía, cuando hay un libro, cuando hay un trabajo científico, un trabajo de cualquier tipo, incluso una tesis, se registra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor para la oponibilidad frente a terceros. Y respecto a la propiedad industrial sí se registra. Hay que registrar una marca, hay que hacer un registro de un modelo industrial o de un diseño industrial, o hay que patentar una invención. Esto no se presume, esto hay que llevar adelante todo un trámite y de este modo el Estado Nacional le concede a quien solicita una marca, por ejemplo, un título de propiedad sobre esa marca. Hoy en el caso de la propiedad industrial nos vamos a referir únicamente a marcas porque es un espacio súper amplio como para abarcar todos los elementos de la propiedad industrial, entonces vamos a hacer una introducción únicamente respecto a las marcas. Saldada esta parte, hay que ir sí o sí al régimen jurídico de la propiedad intelectual en la República Argentina, y esto lo vamos a encontrar en primer lugar en la Constitución Nacional. De ahí es de donde derivan todos estos derechos de propiedad intelectual. Y el artículo 17 de nuestra Constitución prevé que todo el autor o todo el inventor es propietario exclusivo de su obra o de su invento o de su descubrimiento por el término que le acuerde la ley. Y a partir de acá empiezan a desprenderse diferentes normas, incluso a través de tratados internacionales o algunas leyes especiales que legislan los derechos de autor o la propiedad industrial. También algunos decretos o resoluciones o disposiciones. Esto es exclusivamente, o mejor dicho, son normas que prevén este tipo de materias de forma exclusiva, ¿no? La primera parte, referente al derecho de autor. La ley de propiedad intelectual es la ley número 11.723 y determina cuál es el objeto de protección. Es decir, ¿qué se puede proteger mediante la ley de propiedad intelectual? Esta ley nos dice en su artículo primero que se puede proteger toda producción científica, literaria, artística o didáctica,
sea cual fuere el procedimiento de reproducción. Esto lo hace únicamente como síntesis, una parte del artículo primero de esta ley. Sin embargo, es un poco más amplio y nos dice que se pueden proteger, como mencionaba antes, obras de teatro, por ejemplo, obras dramáticas, composiciones musicales, obras dramático-musicales, obras cinematográficas, coreografías, obras pantomímicas, dibujo, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte aplicadas al comercio y a la industria, impresiones, planos, mapas, plásticos, fotografías, grabados, fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuera el procedimiento de reproducción. Es decir, el objeto de protección de esta ley es súper amplio. Entonces, prácticamente por eso le decía al principio que somos seres creativos y toda esta creatividad está a disposición de nuestro propio crecimiento y el crecimiento de nuestra sociedad, pero asimismo la legislación nos da la oportunidad y nos da el derecho de proteger esas creaciones y de proteger esa creatividad que plasmamos a través de un libro, de un dibujo, de una pintura, de cualquier tipo de manifestación de esa creatividad humana. Después, ¿cuáles son los derechos que tenemos? Porque está todo muy bien. Vamos y hacemos un depósito de nuestra creación, pero ¿qué ganamos con eso? Tenemos derecho a disponer de esa obra, a publicarla, a ejecutarla, a enajenarla, que vendría a ser venderla. Podemos incluso autorizar traducciones a cualquier idioma y vamos también a tener el derecho a reproducirla por nosotros mismos o por cuenta de terceros. En ese sentido, la legislación también es amplia. No nos limita y nos dice únicamente, por ejemplo, el dueño de esta obra solo puede venderla o solo se la puede dejar a sus hijos en caso de una sucesión. No, podemos hacer lo que querramos con las obras que nos pertenezcan y de las que nosotros seamos titulares. Después tenemos una diferenciación de derechos que siempre, esto es desde el punto de vista, creo que didáctico, es importante recurrir a lo que dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a los dos tipos de derechos o a la diferenciación que hace entre dos tipos de derechos que recaen sobre el titular de una obra. Por un lado están los patrimoniales. Los patrimoniales no vienen a ser otra cosa que dinero, que plata, que recursos económicos, la forma en cómo nosotros la podemos explotar y conseguir de esta manera un beneficio económico. Dice la Corte textualmente, confieren al autor la facultad de obtener los beneficios económicos de su obra. Viene a ser esto, los derechos patrimoniales. Y la Corte también dice que hay otro tipo de derechos sobre nuestras obras que son los derechos morales. Y estos derechos morales, a diferencia de los patrimoniales, recaen en el ámbito espiritual, si se quiere, o en el ámbito moral que tiene tanto el Estado como la sociedad de respetar al dueño de una obra. Y dice la Corte que estos derechos morales se originan en la necesidad de proteger la personalidad creativa y ese propósito protector otorga la prerrogativa de defender la paternidad de la obra, es decir, de defender a aquel quien es autor y dueño de una obra. Y también le concede el derecho de publicarla o mantenerla inédita a su integridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo escribir un libro que puede ser, se podría convertir fácilmente en un best seller para el juicio de algún bien entendido de la materia. Pero como ese libro es mío y es de mi propiedad, si yo quiero lo publico, si no quiero no lo publico nunca. Es básicamente mi derecho decidir qué hacer con esa obra que es mía. Puede ser muy buena y publicarla y conseguir muchos recursos económicos o dejarla en un cajón y depositarla en la Dirección Nacional de Derecho de Autor como una obra inédita y no publicarla nunca. Ahora respecto a la propiedad,
de las obras. Insisto, acá nos estamos refiriendo a cualquier tipo de obra, sea un libro, sea una canción, sea la letra de una canción, sea una música, sea una pintura, lo que sea. ¿Quién puede ser propietario? En primer lugar, el autor. Por defecto, el autor de una obra es el dueño de esa obra. Pero ¿qué sucede? También en algún momento es posible que los herederos se conviertan en los propietarios de esa obra. También, volviendo a los derechos que nos concedía el depósito, bueno, también podemos celebrar contratos con terceras personas y de esos contratos puede surgir que nosotros cedemos cierto porcentaje o una totalidad para la explotación de esa obra. La propiedad no implica autoría, es decir, que yo puedo ceder la propiedad de una obra, pero el autor va a seguir siendo yo. Y el autor siempre va a ser una persona humana. Después, también pueden ser propietarios, personas físicas o jurídicas, de obras de sus dependientes. Esto es cuando, por ejemplo, yo contrato a un especialista en escribir melodías, por ejemplo, para que me escriba o para que me cree una melodía para una película que estoy armando, por ejemplo. No, pero mediante un contrato explícito donde quedan establecidas todas las condiciones, eh, queda esto anotado, escrito, declarado que esta persona jurídica que yo represento es la que va a ser dueña o propietaria de esa obra. Un tema muy interesante acá son los plazos de protección. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace un depósito. El artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que el autor va a ser dueño durante toda su vida, no importa la cantidad de años que viva, va a ser dueño durante toda su vida de la obra que creó. Y no explaya mucho más porque es bastante explícito el articulado en este sentido. Después, para otros casos, se limita a 70 años. Hay países de América Latina que para el caso de los herederos o de las obras en colaboración u obras póstumas, lo determinan en 50, en 60, en 70, en 80 años. En la región hay diferentes modelos y cada país elige. Lo cierto es que en la República Argentina la legislación dice que son 70 años que dura el plazo de protección para los herederos, para las obras en colaboración. Estas obras en colaboración es cuando hay más de un autor, y las obras póstumas también. Esto lo dejamos para el final si hay un poco de tiempo. Y después, esto es únicamente como ejemplo para graficar cuánto se registra en la República Argentina. Durante los últimos 3 años, o mejor dicho, 2021, 2022 y 2023, que son los últimos años de los que hay registro público, esta es la cantidad de obras registradas en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de todos los rubros que venimos mencionando, ¿no? En el año 2021 fueron 71.975 obras. En el año 2022 fue un poquito más, 72.112. Y en el año 2023, 60.438. Esto es lo que tenemos de momento. Este gráfico, les pido disculpas, no es para que lo lean claramente porque es totalmente ilegible, pero la intención acá era únicamente mostrar qué es lo que más se deposita en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Lo que más se deposita son obras literarias, que representan también un 26%. Después, en los ensayos representan el segundo o el tercer lugar. Mejor dicho, las literarias son el segundo lugar, un 26%. Los ensayos son el tercer lugar, un 7%, y las musicales son las que más se registran, que son casi la mitad, un 47%. Esto es de lo que más se llega a depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Después hay otro tipo de registros también, obras teatrales, obras infantiles y didácticas, software, por ejemplo, como les decía. Entonces, la oportunidad es súper amplia, está a disposición de todos nosotros como ciudadanos, y es importante que hagamos el registro.
A veces cuando hablamos insisto con el registro, pero bueno, es parte de la deformación. En realidad es un depósito, no es un registro. Cuando pretendemos realizar un depósito, una de las primeras preguntas es, ¿y cuánto cuesta? ¿Me va a costar un ojo de la cara realizar un depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Y realmente no son tasas tan altas. Como ejemplo les doy un depósito de una obra no musical, que vendría a ser un escrito, una especie de ensayo, una reseña histórica o algo parecido. La tasa actual es de 1.400 pesos. Estamos a abril de 2025. Realmente no es una tasa impagable y el trámite es bastante rápido y no es un trámite que uno diga es imposible de poder realizar un depósito. Así que está la oportunidad, es una cuestión que no se realiza únicamente, por supuesto, esto vale la aclaración, que no es un depósito que se realice únicamente para personas que están en la República Argentina, perdón, en la ciudad sí, en la República Argentina, pero no solo en la ciudad de Buenos Aires. Desde diferentes partes o desde diferentes provincias de la República Argentina se pueden llevar adelante los depósitos porque la mayor parte del trámite se hace vía online. Después hay que realizar el depósito en forma física, pero lo cierto es que el inicio del trámite se realiza de forma virtual y esto es muy importante porque facilita muchísimo en cuanto a tiempo, en cuanto a gasto, en cuanto a facilidad del trámite. La segunda parte tiene que ver con propiedad industrial, pero propiedad industrial, como les decía antes, vamos a referirnos únicamente a las marcas. Las marcas son muy interesantes, cuando hablamos de marcas, vemos mucho de la creatividad humana de la que he venido insistiendo durante esta conversación, porque, bueno, primero les comento que la ley de marcas es la 22.362 y también hay otra legislación, por ejemplo, decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La titularidad pueden ser personas físicas o jurídicas, pueden ser nacionales o extranjeras. Jurídicas pueden ser asociaciones civiles, pueden ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Personas físicas también, nacionales o extranjeras, igual. La protección de una marca es por 10 años y la marca es el único instituto o el único bien de la propiedad industrial que se puede renovar de forma indefinida. Por 1000 años se puede renovar una marca. En el caso de los otros elementos de la propiedad industrial no se puede. Pero en el caso de las marcas, por ejemplo, yo registro mi marca y el día de mañana, si tengo herederos o sea, yo fallezco y mis herederos quieren seguir renovando esa marca, la pueden seguir haciendo por las generaciones que sea, de forma indefinida. Acá es donde yo les comentaba, bueno, que es muy interesante el tema de las marcas porque acá es donde más se aprecia en muchos casos el tema de la creatividad humana cuando se inventa un nombre o cuando se inventa un signo para determinado producto o determinado servicio. Pero la ley nos define qué es una marca y nos dice en el artículo primero infine que de la ley 22.362 que una marca es todo signo que posea una capacidad distintiva. ¿Qué es la capacidad distintiva? La capacidad distintiva es representar de forma original, de forma diferente, de forma que pueda ser distinguible en el mercado un producto o un servicio. Cuando hablamos de marcas, yo particularmente siempre hago la aclaración de que muestro marcas y aclaro por las dudas que no estoy patrocinado por ninguna de estas marcas, me encantaría, pero no he llegado el momento todavía. En algún momento, ojalá que alguien vea este taller o esta charla y bueno, podemos hablar. Son marcas muy representativas, tanto a nivel nacional como internacional.
creo que un porcentaje importante de los que estamos en esta sala o de quien ve este video a través de YouTube conoce que es Mercado Libre y sabe cómo comprar a través de Mercado Libre. O el supermercado que hay al lado, o la aerolínea de bandera, o la marca deportiva, o los alfajores, o una banda de rock and roll. Estos son elementos que tienen capacidad distintiva, son marcas que tienen capacidad distintiva. ¿Por qué? Porque las vemos y sabemos qué nos están vendiendo. Sabemos qué representa cada una de estas marcas, o por lo menos tenemos una noción, aunque vaga, pero podemos relacionarla con algo. Y esta es una de las funciones principales de las marcas, que uno como consumidor las vea y que las identifique. En muchos casos es para bien, en un sentido positivo. Hay algunas marcas que posiblemente han adquirido una reputación negativa y eso es lo peor que le puede suceder a una marca. Que el público consumidor la relacione con una connotación negativa. Eso es lo que todas las marcas siempre quieren evitar. Como dato curioso, la primera marca que se registró en la República Argentina fue en 1876 y fue Spiridina. Desde aquel 1876 que el señor Melville Sweat Bagley registró en Argentina la marca Spiridina, han pasado muchas cosas. Y han pasado cosas como estas que también hoy por hoy convivimos con todas estas marcas, a veces queriendo, a veces sin querer estamos relacionados de una u otra forma como consumidores de estas marcas. Representan cada una por sí misma un espíritu, una identidad, representan algo. Para mí pueden representar una cosa, para cada uno de ustedes que también las está viendo puede representar otra cosa. Nos indica algo, nos evoca a algo, a consumir algo, a comprar algo, a ser usuario de un determinado programa, a ver tal cadena de televisión o a elegir incluso entre una u otra marca. Las marcas llegan a adquirir incluso tal personalidad que nos invitan a excluir otras marcas de nuestras elecciones como consumidores o como usuarios. En la República Argentina se distinguen diferentes tipos de marcas, se conoce como marcas tradicionales, aquellas marcas que son las más comunes en el mercado, y son las denominativas, es decir, una marca denominativa es solo el nombre. Por ejemplo, si yo quiero registrar mi nombre, Alan Maroto Román, como marca, yo lo puedo hacer. Solo el nombre, no tengo que agregarle ningún logotipo, no tengo que agregarle ningún dibujo, no tengo que agregarle ningún color, va a ser el nombre nada más. Una marca figurativa que pueden ser únicamente dibujos, puede ser alguna especie de dibujo, de forma, sin ningún tipo de letras. Y las mixtas, que es la combinación de letras y de elementos gráficos como dibujos o formas que no sean letras, ¿no? Y después están las no tradicionales que con el paso del tiempo van adquiriendo cada vez más importancia. Las no tradicionales son, por ejemplo, las marcas tridimensionales o las combinaciones de colores también pueden ser una marca. Las de posición, conocemos una marca de ropa deportiva que tiene 3 tiras, que colocan esas 3 tiras en determinada parte de las prendas. Bueno, eso es una marca de posición, más allá de lo que significa por sí mismo la marca de las 3 tiras, ¿no? También una marca puede ser sonora, es decir, un determinado sonido que identifique a un producto o a un servicio. También una marca olfativa, si es algo novedoso, se puede registrar como marca. Y hay otros tipos también, como las táctiles, las gustativas, de movimiento, los hologramas, o incluso las marcas multimedia, que son movimiento más sonido, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de estos tipos de marcas, por ejemplo, denominativa. Italia en la piel, moda de autor, el nombre nada más. No tiene ningún tipo de logotipo, no tiene ningún tipo de dibujo, no tiene nada. Esa es la marca
y está registrada como marca. Después tenemos una marca figurativa que es el cóndor de Aerolíneas Argentinas, sin el nombre que dice Aerolíneas Argentinas, y únicamente ese cóndor está registrado como marca y es una marca figurativa. Y después tenemos un ejemplo, Renom Verbal Group, que está registrado como marca, pero que ha sido una combinación de elementos de letras y elementos gráficos. En este caso, por ejemplo, se registra el logo de forma circular con la combinación de colores naranja y blanco y además se registra el nombre. Eso es un tipo de marca mixta. Después, las tridimensionales. Las tridimensionales puede ser un envase de un perfume, puede ser la forma de un chocolate. Este chocolate fue muy famoso porque se registró la forma del chocolate en forma de montaña, que viene a ser como un triángulo, pero en forma de montaña, como una cresta, toda la barra del chocolate, y hasta que esta marca no registró la forma de su chocolate como marca, no a ninguna empresa se le había ocurrido crear un chocolate con esta forma. Entonces fue súper novedoso y en su momento fue una revolución del hecho de que una marca de chocolate quisiera registrar, además de su propio nombre, su propio logotipo, la forma en cómo se vende la barra de chocolate en el mercado, ¿no? Después tenemos los sonidos multimedia, o mejor dicho, la marca multimedia, que son el sonido más el movimiento. Yo creo que podemos ejemplificarlo con una marca súper famosa de películas y de videos, que si vemos la N, que si vemos la combinación de dos colores y si escuchamos el sonido, sabemos identificarla y sabemos que se refiere a Netflix, ¿no? Y después la marca olfativa. Una marca olfativa, ¿qué viene a ser? Podemos, por ejemplo, registrar como marca el aroma de un melón, por ejemplo, de una sandía. Por sí solo no. Por sí solo no se puede. Pero ¿en qué caso sí se puede registrar el aroma de una sandía, por ejemplo? Cuando impregnamos, como en este caso, un envase de champú para niños, lo impregnamos del aroma a sandía. Lo que huele a sandía acá no es el champú, no es, es el envase en sí mismo. Lo que vendríamos a decir, dice llanamente el plástico. La empresa lo que hizo fue que a este envase, a este plástico o el material del que está hecho el envase, le impregnó el aroma a sandía y eso lo registró como marca. Entonces es una oportunidad que por ahí si alguien tiene la creatividad y considera de que lo puede registrar como marca algo parecido, bueno, bienvenido sea. La oportunidad siempre está. Y otra de las marcas que también ha empezado a tomar una relevancia importante en en esta parte del derecho, está relacionada con el trade dress, se conoce así de forma universal. Yo sé que tal vez traducido al castellano se puede simplificar, pero el trade dress es el ropaje del negocio. Es cómo se presenta un negocio. Por ejemplo, si tiene determinado tipo de muebles, si tiene determinados colores o combinaciones de colores dentro del establecimiento, si tiene determinado tipo de luces, cierta intensidad incluso en las luces, eso sí se tiene que respetar. Por ejemplo, si se trata de una cadena, se tiene que registrar y se tiene que respetar en todos los locales para que esa marca adquiera notoriedad. Si no, supongamos que abro una cadena de cafeterías, si abro una cafetería en Jujuy, por ejemplo, y otra en Capital y otra en Ushuaia, lo ideal es que, bueno, si lo tengo registrado como marca, respetarlo, respetar estos patrones de mobiliario, de intensidad de la luz, de combinación de colores, de telas, y hacer que esta marca vaya adquiriendo notoriedad y que aquella persona que va a Jujuy o que viene a Capital Federal o que va a Ushuaia sepa que si está entrando a ese local o incluso con verlo desde afuera identifique que se trata de mi marca para esa cafetería o para ese restaurante o lo que sea que esté registrando, ¿no? Entonces es una oportunidad que también eh, está disponible.
Después, otra de los tipos de marca, incluso aunque nos parezca un poco raras o exóticas, son las formas de edificación. Las formas de edificación se pueden registrar como marcas y muchas cadenas internacionales lo hacen, porque mantienen un tipo o un estilo particular de edificación en cualquier país del mundo al que vayan, siempre y cuando no contravenga la legislación de algunos de esos países, ¿no? Por supuesto. También supongamos que, bueno, que el escritor del libro que comentábamos al principio quiere publicar su libro. Bueno, el nombre de ese libro también lo puede registrar como marca. O el nombre de esa película que creó ese director de cine también se registra como marca. Por ejemplo, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez es una marca registrada, o Harry Potter también. O por ejemplo, Clarín o Gaturro son marcas registradas. Y esto ya para finalizar, esta es la cantidad de solicitudes. No quiere decir que todas hayan sido aprobadas. Porque cuando uno ingresa una solicitud de una marca, puede que se la concedan o puede que no se la concedan. Existen las dos posibilidades siempre. Esa es la cantidad de solicitudes de marcas en la República Argentina del 2010 al 2024, es decir, al año pasado. El punto más alto precisamente fue el año 2024. Fueron 98.541 solicitudes de marcas nuevas en la República Argentina. Y uno de los puntos más bajos fue en 2014, que fueron solo 54.011. La cantidad es enorme. Toda persona que quiera emprender, insisto con lo mismo, puede ser un emprendimiento grande o pequeño, de cualquier tipo, no importa. Pero desde el momento en que se le coloca un nombre, se bautiza ese emprendimiento, se le está dando cierta identidad. Se le está colocando el nombre a ese kiosco, o a ese libro, o a esa, no sé, a esa venta de clases o de cursos online, lo que sea. Desde el momento en que se le concede un nombre, se le está asignando una marca, pero para que esa marca podamos nosotros decir que es nuestra, tenemos que registrarla sí o sí, porque las marcas, a diferencia de lo que sucede con el derecho de autor, no nacen con el hecho de nosotros crearlas. Para que puedan nacer y puedan prosperar y podamos decir que tenemos propiedad sobre esa marca, tenemos sí o sí que ir a registrarla. Así que esto es un panorama de lo que sucede hoy con las marcas en la República Argentina. Llegará la oportunidad tal vez de charlar en algún otro momento sobre algunos otros temas específicos, por ejemplo, modelos industriales o diseños industriales o patentes, que son muy importantes las patentes en el desarrollo de las economías, de las sociedades. Históricamente ha sido así. Imaginemos que se patentó, por ejemplo, el papel higiénico. A partir de ahí podemos seguir enumerando una cantidad de inventos que han sido importantísimos para la historia humana y que han sido patentados. Pero bueno, será tema de otra conversación si se da. Así que bueno, ha sido un placer y si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, con todo gusto. Gracias, doctor Maroto. Excelente la conversación. Yo creo que esto, que hoy por ahí no nos damos cuenta, porque a lo mejor hoy no estamos justo escribiendo ese libro que soñamos escribir, nuestras memorias, y no sabíamos que teníamos que registrarlas para que quizás dejarle de herencia a nuestros hijos eso que si mañana se convierte en un libro exitoso, tiene un valor importante. Pero hasta ahora a lo mejor no lo sabíamos. Quizás ahora, con esta charla que nos da el doctor Maroto, nos aclara y nos dice, che, tengan en cuenta, cuando sos creador de una idea que llevas a la realidad, eh,
registrala, porque eso tiene un valor intangible, ¿eh? Eso va a trascender en el tiempo y va a ser tu marca, a lo mejor tu apellido. eh, pero si todavía no lo hiciste y estás emprendiendo, estás escribiendo música, estás escribiendo un libro, has puesto tu pequeño negocio, bueno, trata de registrar tu marca. ¿Eh? Hacelo, porque generalmente las marcas, hasta que no son importantes, nadie le da importancia, no, o sea, no, nadie te la va a tratar de quitar. Pero una vez que una marca ya tiene reconocimiento por ahí a nivel nacional e internacional, todos quieren apoderarse porque ya es un intangible que vos decís Louis Vuitton, las carteras famosas de esta y ya sabes de qué estás hablando. O, no sé, los tablerones, por ejemplo, los chocolates que decías hace un rato. Bueno, pero quizás en nuestra vida diaria, en nuestro común, no nos damos cuenta que si tenemos un emprendimiento, hacemos algo y tenemos que registrarlo. Tenemos que ser propietarios de eso que nos costó ideas, nos costó trabajo, nos costó llevarlo a la práctica, plasmarlo. Y bueno, entonces ese valor que le diste a eso, tenés que protegerlo. Yo les pregunto, doctor Maroto, ¿hay un tiempo para registrar esa marca, ese escrito, ese poema? O sea, tengo un tiempo dentro de la vida, porque a lo mejor yo escribí una canción hace 10 años, pero nunca la registré. Y por ahí todavía no se conoce, pero a lo mejor mañana la agarra alguien, le pone música y pasa a ser famosa. Yo tengo derechos todavía. ¿Me podés contar, Alan, cómo es el tema este? Sí, desde el momento en que el creador de esa canción, supongamos que vos escribiste esa canción, desde el momento en que vos la escribiste, esa canción es tuya. Y, nadie te la debería sacar. Colocaba al principio el ejemplo de los buenos amigos que les gustó esa canción que vos escribiste y que decidieron que ellos se quedan con esa canción. Para que no suceda esto de que tus buenos amigos se quedan con tu canción, existe la primera parte de la charla, que es el depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y esto lo que permite es que una vez que está depositada esa canción que vos escribiste, ya tenés la herramienta legal para defenderte de que otros quieran usurpar ese derecho que te pertenece. No hay como textual tu pregunta, un plazo. No dice la ley que después de que yo escribo esa canción, la tengo, no sé, por ejemplo, 3 meses para ir. No lo dice, porque se presume que desde el momento en que uno escribe esa canción o crea esa escultura o hace esa pintura, desde el momento en que nace de uno la plasma en algo, desde ese momento uno es titular, uno es autor de esa obra. Lo cierto es que el depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor nos da esa herramienta de defendernos ante malas intenciones de un tercero, ¿no? Si bien no hay un plazo, lo importante es ir y depositarla. Que quede plasmado, tenemos la Dirección Nacional de Derecho de Autor nos da una constancia de que Alan Maroto Román hizo el depósito de tal obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor por tal tiempo, o mejor dicho, en tal fecha, y que ha establecido ese depósito y resguardado en esa dirección por tal tiempo. A partir de ahí, si yo quiero la renuevo, si no quiero, no la renuevo. Pero, y bueno, y respecto a la marca, si yo creo un emprendimiento y le pongo un nombre y creo un logotipo y todo lo demás, puede suceder lo mismo con los buenos amigos que nos andan rondando, ¿no? Que les gusta ese nombre, que les gusta ese logotipo y que dicen, yo no iba a colocar un kiosco, iba a colocar únicamente una venta de artículos de limpieza, pero el nombre y el logotipo me sirven igual. Entonces me lo dejo. Y van y hacen el registro.
¿Qué pasa? Que con el registro marcario, por ejemplo, no se presume que el creador es el dueño, sino que acá es una máxima en el derecho y que aplica acá al 100%, que es el primero en el tiempo, el mejor en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? El primero que va al INPI y solicita el registro de esa marca va a ser el que tenga los derechos en primer lugar. Si yo perdí esa marca por un descuido, lo que sea, o la di a publicidad y no hice el registro correspondiente, bueno, vengo corriéndola y peleándola, pero ya en desventaja, vengo de atrás. Entonces, una de las preguntas también que nos hacen a quienes nos dedicamos a la propiedad industrial es cuando emprende alguien. ¿Lanzo mi emprendimiento y después registro la marca o registro la marca y después lanzo el emprendimiento? Es como el huevo y la gallina, la historia del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué hago primero? Porque tal vez estoy con las prisas de querer sacar al mercado algo, pero no tengo la marca registrada. Entonces, acá siempre es, bueno, si no queremos ganarnos un problema importante más adelante, lo fundamental es por lo menos haber iniciado el registro marcario y estar seguros de que nadie antes de nosotros está pretendiendo esa marca o una parecida. Hay una pregunta de Cristina López. Cris, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Alan. Buenas noches a todos. Bueno, lo había escrito en el chat, pero bueno, tenía intermitencia y ahora volvió un poco mejor el sistema. Alan, felicitarte, realmente súper claro lo que estás comentando y bueno, me cae a la mano justamente una sesión que uno tiene que hacer de una obra donde te invitan a formar parte de una ponencia, pero te piden de que el extenso, como escrito académico, se lo cedas. Entonces yo puse aquí en el costado, lo pongo como ejemplo porque me parece muy interesante para todo el equipo que nos está escuchando. Dice el comité, digamos, de editorial que el autor, digamos, tiene que poner el nombre de la ponencia, certifico que es un trabajo original que no ha sido publicado anteriormente. Asimismo, declaro que el trabajo en mención no está en evaluación por otro medio o revista para difundir su publicación, ni está sometido a la evaluación por otro medio, antes de que sea publicado por este Congreso. Asimismo, cedo todos los derechos patrimoniales de edición, comunicación pública, distribución con el fin de que sea difundido por los medios, impresos o digitales que se determinen o por directrices o directorios, repositorios, bases o índices bibliográficos de acuerdo con las políticas que tiene este Congreso. Esta sesión se hace por todo el término de la protección legal de la obra en todos los territorios. Entonces, mi pregunta tiene que ver, ¿cómo procede uno frente a la participación en el Congreso con un extenso? Le está cediendo los derechos y si tenés registrado tu trabajo, ¿cómo se lo cedes a otros si vos lo tenés registrado? O si al no tenerlo registrado, automáticamente ellos usufructúan tu intelecto, vos participás de manera gratuita y ellos hacen uso de tu obra, y es lo que le pasa a la mayoría de los investigadores. Cedemos los derechos, nos publican, somos famosos, pero nos morimos sin dinero. A ver qué hacemos con esto. Ahí va. Lo del usufructo es cierto. Vamos a usufructuar con tu creación. Y la segunda parte que vos decías también, le estás cediendo tus derechos. Perdón. Leía con vos acá lo que estabas escribiendo y básicamente les estás diciendo, si firmas esto, les, les estás diciendo, hagan con mi obra lo que quieran, ganen la plata que quieran, que yo con todo el gusto del mundo se las doy. Es básicamente lo que... Esto es un típico contrato de cesión de derechos de lo que hablábamos antes. Hay un autor, puede ser Cristina, puede ser Susana, pongámosle el nombre que quieran. Hay un autor que crea esa obra.
y entonces a través de un contrato le dice a una persona jurídica o puede ser otra persona física, haga con mi obra lo que quiera. Esa persona no va a ser el autor, pero sí va a ser el propietario de los derechos de esa obra. Esto se resuelve, viéndolo muy por arriba, se resuelve en el... Ay, perdón que haga el silencio, pero es que justo había encontrado la forma donde podíamos solucionar esto y se me fue. Acá donde dice, asimismo, cedo, eso se puede cambiar con un no. Asimismo, no cedo ningún derecho patrimonial de edición, ni de comunicación, ni de publicación, y se le puede agregar que vos sos partícipe de los beneficios económicos que se puedan tener por la explotación de la obra. Porque tal como están redactadas estas condiciones, desde mi punto de vista y viéndolo muy por arriba, me parecen condiciones súper abusivas. Porque una persona está haciendo todo un trabajo, y es lo que hablábamos al principio de la charla. Hay horas de sueño, hay horas de trabajo, hay cansancio, hay muchas horas donde el investigador o el escritor pasa horas sentado en la silla, solo tomando café o agua sin tiempo de cocinarse, cansadísimo, apurado porque encima en muchos casos los apuran y porque tiene que llegar en cierto plazo a terminar esa obra, porque bueno, tiene que seguir escribiendo por lo que sea. Y de un momento a otro aparece alguien con la intención de quedarse con todos los beneficios de ese trabajo. Y son condiciones abusivas que lo vemos en estos casos y lo vemos también en otras áreas del derecho, por ejemplo, como eh, el derecho del consumidor. Cuando defendemos un consumidor, cuando hay una empresa súper grande que se quiere abusar de un consumidor porque para la empresa, por ejemplo, venderle un teléfono celular no significa nada, pero para el consumidor comprar un teléfono significa un montón. Es lo mismo acá. Para alguien que quiere usufructuarse del trabajo de otro, tal vez es como un firme acá y con eso lo solucionamos. Desgraciadamente me parece que, insisto, viéndolo muy por arriba, me parece una práctica o una condición de un contrato abusivo. Y esto habría que verlo, me parece que no está bien. Voy a compartirte la información por correo Por para supuesto. los detalles. Sí, sí, sí. Sí, porque me parece sumamente interesante. Creo que muchos investigadores nos pasa esto y en el tema de las publicaciones académicas, sobre todo, si te tuvieras que hacer tu libro, vos compensás esto, que creo que, digamos, es el tema a veces de decir, si tuviera que hacerme una publicación de mi investigación, ¿cuánto me costaría? En cambio, en el marco de una situación académica, termina uno con todo este comentario, me parece sumamente valioso, Alan, de las horas de tiempo, las horas humanas, no son proporcionales y voy a decir algo que me parece sumamente duro, pero es real. O sea, una persona que va a hacer la limpieza gana mucho más que un investigador. Durísimo, pero real. Entonces, Claro. me parece que alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Y bueno, si uno tiene que decir estas cosas, de alguna manera también es como que uno observa que lo hace, porque yo lo hago habitualmente. En definitiva, terminás haciendo trabajos académicos a los cuales les estás cediendo los valores para que te impriman y y tener los códigos ORCI y demás. O sea que, a ver, me garantizo que me van a conocer el día de mañana, pero nadie va a cobrar nada. O sea, puntualmente es de aquí a la eternidad se llama la película. Claro, sí, por eso la insistencia en que cuando se escribe, también se deposite en el formato. Hoy les comentaba eso también, que hoy incluso existe la posibilidad de depositar el escrito que uno haga como investigador o una investigación científica, lo que sea. Depositarla tanto en papel o incluso se puede enviar por correo argentino, por ejemplo, a través de un pendrive o un CD. El CD ya no se usa, quedó un poco obsoleto. Yo creo que eso la Dirección de Derecho de Autor los usa, pero
si quieres mandarlo en un CD, lo puedes mandar en un CD también. Esto, ¿qué quiero decir? Que existe la posibilidad de registrarlo. Se escribe y se deposita. Se escribe y se deposita. O hago un conjunto. Supongamos que voy a hacer un compendio de escritos. Bueno, se escribe y van y se depositan. No, no hay ningún problema con eso. Además, el hecho de, insisto con eso también, que lo comenté antes, el hecho de tenerlo depositado en la Dirección de Derecho de Autor te sirve como oponibilidad frente a terceros. El día de mañana, si alguien dice, yo vi esta publicación, por ejemplo, Cristina, te tomo como ejemplo, vi esta publicación que me gustó mucho en la revista cualquiera, no sé. Y supongamos que, bueno, estaba firmado por Cristina María López, pero ya ahí está, hasta ahí llegó. Pero esta persona la vio y le gustó mucho el texto y fue un texto maravilloso y el ejemplo se repite, la genial idea de copiar todo el texto, hacer un copy-paste y que mejor ya no firme Cristina María López, sino que firme Alan Maroto Román. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cristina me va a decir, no, señor, Alan Maroto Román, esto yo lo tengo depositado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y acá tengo la constancia que yo lo deposité en tal fecha, en tal hora, y que lo deposité en tal forma y que mi depósito me protege hasta tal fecha. Y cuando se vence esa fecha, yo veré qué hago, si lo renuevo o no. Pero yo tengo acá el depósito. Entonces, si soy lo suficientemente necio, voy a decirle, no, vamos a un juicio por eso, pero voy a tener claramente todas las posibilidades de perderlo. Porque esto claramente es una vía judicial. Cristina tendrá todas las posibilidades de ganar porque no es solo la palabra de ella, sino que tiene el Estado, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que me está diciendo, no, la señora acá depositó esto y consta en un archivo del Estado. Entonces, por eso es importante el depósito. Parece que en muchos casos parece como que es innecesario, como que no va a pasar nada. Pero cuando creemos que no va a pasar nada, siempre pasa algo y desgraciadamente lo vemos en las formas que se nos ocurra. Pasa un montón de cosas y este tipo de conflictos son más comunes de lo que quisiéramos, desgraciadamente. Bueno, para finalizar, queremos agradecerle al doctor Maroto, en nombre de la Unión de Sociales Castrenses Argentinos. También le decimos a los que vean este video que seguiremos con clases, y charlas y talleres todo el año sobre distintos temas que le van a servir al emprendedor, a la gente común, porque a veces pensamos que todos los temas tienen que ser de nivel universitario o demasiado avanzados, y a veces la gente común, los simples, necesitamos que nos den información para manejarnos en la vida. Son cosas que por ahí hoy no las tenemos en cuenta, no las tenemos presentes, y así evitamos muchos problemas en este camino de la vida. Y seguramente que vamos a tratar temas como los del adulto mayor, que lo trajo hace un rato Juan Eduardo. Cristina es una especialista en el tema y la vamos a convocar desde ya para que se comprometa en algún momento del año para tratar estos temas. Eh, Espero que les haya servido. Quiero decirle a Juan Eduardo si quiere hacer la, el cierre, o Susana, los invito a los dos, a ver si quieren hacer el cierre, las palabras finales y a decirles que vamos a continuar todo el año y esperemos que cada vez se sume más gente. Quizás hay algunos temas que nos van a interesar más que otros, pero algo nos vamos a llevar y a veces es importante también que sea gratis, porque no todos tenemos todos los días dinero para ir a capacitarnos y pagar. Así que gracias en nombre de Euska, ¿no? Gracias a todos. Juan Eduardo, Le damos la Susana, palabra a Susana, le damos la palabra a la dama que abre ¿cómo primero no? Susana. Adelante.
Bueno, Juan Eduardo, gracias. No, yo simplemente, bueno, primero agradecerle a Alan, muy linda exposición, muy claro, aprendemos todos, y invitarlos a todos a continuar participando de estas charlas, que van a ser muchas durante todo el año, de diferentes temas, así que los esperamos. Gracias por estar hoy acá presente. A mí solamente me resta decirle que estoy muy agradecido, USCA está muy agradecido al doctor Maroto por el tema de su exposición en el día de hoy y bueno, que hay cosas que uno por ahí no teníamos el conocimiento hasta el día de hoy de tantas cosas que a lo largo de nuestra vida quizás hemos dejado pasar tantas cosas importantes, pero bueno, que no le hemos dado esa importancia tal de que hoy tendríamos que tener alguna marca registrada. Así que bueno, hemos descubierto cosas nuevas, muy agradecido a todo lo que hacemos USCA, a todos los presentes y darle las gracias al doctor Maroto una vez más. Muy agradecido, ¿eh? Muy buenas noches. Gracias a todos y nos veremos en un próximo encuentro. Chao. Gracias. Gracias, buenas noches.